Yo estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos. Lo toqué con estas manos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada de lo que existe hubiera llegado a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Creador del universo se volvió uno de nosotros. Yo lo vi su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que la ley no pudo darnos por Moisés, la gracia y la verdad nos llegaron por él. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Los líderes religiosos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a interrogar a Juan el Bautista. ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Yo soy la voz que clama en el desierto. Él bautizaba, y entre la multitud que venía a él, llegó alguien a quien Juan no esperaba reconocer tan pronto. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Yo vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y yo... Al día siguiente 2 discípulos de Juan le siguieron. Uno era Andrés, el otro era yo. ¿Qué buscáis? Nunca olvidaré esa pregunta. Maestro, ¿dónde vives? Venid y ved. Hemos hallado al Mesías. Amén. Tú te llamarás Pedro. Al día siguiente encontró a Felipe. Y Felipe encontró a Natanael sentado bajo una higuera. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y todo empezó aquí. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. Estábamos todos allí. Y también estaba su madre. El vino se acabó. La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y él respondió algo que no entendimos en ese momento. Había allí 6 tinajas de piedra. Y Jesús les dijo a los sirvientes: llenad las tinajas de agua. Sacadlo ahora y llevadlo al maestresala. Y cuando lo probó, el agua se había convertido en vino. El primer milagro. Yo lo vi. Esta fue la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto subimos a Jerusalén. Era la Pascua, y cuando Jesús entró al templo, algo cambió en él. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas de dinero. Y los echó a todos del templo. Derramó las monedas, volcó las mesas y dijo: Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos, y vino a Jesús de noche. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no entendía. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace del Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Tenía que pasar por Samaria. Cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Era el mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: «Dame de beber». ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y les dijo a todos: «Venid y ved a un hombre que me dijo todo lo que he hecho». El amistoso español, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más. Ya no creemos solo por tu palabra. Después de los 2 días salió de allí y fue a Galilea, porque el mismo Jesús había dicho que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Llegó otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. El oficial le rogó que descendiera y sanara a su hijo porque estaba a punto de morir. Ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando bajaba, sus siervos le salieron al encuentro con la noticia: «Tu hijo vive». Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Una sanidad a distancia. Después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén un estanque. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Y había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús lo vio tendido y supo que lleva mucho tiempo así. El enfermo respondió: «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Jesús le dijo: «Levántate, toma tu lecho y anda». Y al instante aquel hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Pero aquel día era sábado, y los líderes religiosos le dijeron al hombre sanado: «Es sábado, no te es lícito llevar tu lecho». Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: «Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga algo peor». Amén. Por esto los líderes religiosos perseguían a Yeshua porque hacía estas cosas en el Shabbat. Pero él les respondió: El Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Después de esto, Yeshua fue al otro lado del mar de Galilea, y le seguía una gran multitud. Y Yeshua subió al monte y se sentó allí con sus talmidim. Y era cerca la Pascua. Aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero esto qué es para tantos? Yeshua dijo: «Haced recostar a la gente». Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Yeshua aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los talmidim. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus talmidim: «Recoged los pedazos que sobraron». Y recogieron 12 cestas llenas. Aquellos hombres, cuando vieron la señal que Yeshua había hecho, dijeron: «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Pero Yeshua, entendiendo que iban a apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró al monte solo. Al atardecer, los talmidim descendieron al mar y entraron en una barca para ir al otro lado. Al atardecer, los talmidim descendieron al mar y entraron en una barca para ir al otro lado. Y tuvieron miedo. Pero Él les dijo: «Aniú, no temáis». Y enseguida la barca llegó a tierra a donde iban.
Al día siguiente la multitud lo encontró en Capernaum y le preguntó: Rabí, ¿sel llegaste acá? Yeshua les respondió: Me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aniú, el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aniú, el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y los líderes religiosos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? It was too much for them. Desde entonces muchos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Yeshua dijo a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Adón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bien. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mashiach. Después de estas cosas, Yeshua andaba en Galilea, porque no quería andar en Yehudá, porque los líderes procuraban matarle. Pero cuando llegó la fiesta de Sucot, sus hermanos le dijeron: Sal de aquí y ve a Yehudá. Si estas cosas haces, muéstrate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Vosotros id a la fiesta. Yo no subo todavía. Pero después que sus hermanos subieron entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y había disensión entre la multitud a causa de él.